Estamos con la doctora Andrea Brunetti, que es jueza de familia del juzgado número 7, y con ella vamos a hablar, por supuesto, de la cantidad de denuncias y de causas que se han iniciado y que crecieron este año, porque como vienen creciendo desde hace varios años, cuando las mujeres empezaron a sentir que podía haber justicia, sobre todo en los casos de violencia de género. Gracias por venir, doctora, un placer. Muchas gracias por la invitación. Con respecto a este tipo de casos, como el que se ventiló a partir de ayer, lo que se menciona en muchos discursos que escuchamos de las víctimas o de las defensoras de las víctimas es la presencia de una justicia patriarcal. Sin embargo, acá los juzgados de familia en su gran mayoría están en manos de mujeres. Esto ha sido un proceso, ¿no? Pero podemos decir que hay una justicia patriarcal que ha generado atraso en la obtención de la justicia para la víctima. Si hablamos de patriarcado, hablamos de un diagnóstico nacional, en realidad latinoamericano, sobre todo, somos ciudadanos de una sociedad patriarcal. Esto es una realidad, no lo podemos desconocer. Claro. Es un concepto cultural, histórico, que se va construyendo y se va cambiando. Y la justicia no está ajena a este panorama. Vos hacías referencia a la cantidad de mujeres que somos juezas. En verdad, la justicia de familia y el fuero de familia en general tiene amplia presencia femenina. Y esto no es casualidad, porque todo lo que tiene que ver con la familia se vincula culturalmente y socialmente a la mujer. Entonces no me sorprende que en un auditorio, cuando estamos dando charlas sobre esta temática, el auditorio también es femenino, en su mayoría. Sí, va cambiando y la justicia, por supuesto, va de la mano con esta sociedad y cómo se conforma esta sociedad. Hay una preocupación constante, es nuestro trabajo diario, no solamente en la función de jueza, sino como integrante del Poder Judicial, de hacer valer esta perspectiva de género al juzgar. Claro. Es muy importante. Claro, porque uno imagina que la justicia debería ser imparcial y en este caso no debería tener género, no debería tener sexo, debería ser absolutamente imparcial y criteriosa. Sin embargo, el criterio de una mujer, de alguna manera, no sé si garantiza, pero facilita el acceso a la justicia de muchas mujeres que han demorado años en denunciar. Yo quisiera creer lo mismo, que tal vez la visión de la mujer asegure esa perspectiva de género, pero no estoy convencida de que sea así. Ajá. Creo que la sociedad en su conjunto carece de alguna formación en este aspecto. Y en el Poder Judicial hace falta mayor capacitación tanto a jueces como a juezas. No solamente en esta categoría, sino también todo funcionario y los empleados, desde la ordenanza hasta los ministros de la Corte. Todos tenemos que tener esta visión con perspectiva de género. No creo que por ser mujer se tenga esta visión. No. Pero bueno, hace suponer que mujeres machistas hay. Sí. Es importante sí, pero la carga empírica a veces, viste, te da otra perspectiva. Pero sí, bueno. Quiero creer que como mujer podemos tener más empatía con la otra y poder ponernos en el lugar de la otra. La visión de una jueza y sobre todo de familia. Los que estamos formados en el fuero de familia sí tenemos una visión muy distinta que el resto, eso sí. Como integrante del Poder Judicial, como jueza, y frente a un caso como el que se despertó ahora entre Telma Fardín y Juan D'Artes, ¿le crea algún tipo de ruido que un tema así se dirima, se tenga que juzgar en Nicaragua, en otro país? Lo que pasa es que acá hay una cuestión que es penal, y al haberse cometido el delito que se denuncia en ese lugar, tiene que ser juzgado en ese lugar. Claro. ¿Y usted qué prevé? ¿Cómo puede ser un desenlace así? ¿Habrá justicia o no? Bueno, ojalá todos tuviéramos una bola de cristal. Quiero creer que sí. Las autoridades nicaragüenses se han comprometido a investigar y sancionar. No se olviden que esto es un compromiso internacional. O sea, la violencia tiene tutela internacional en el campo de los derechos humanos. Hay convenciones, incluso nosotros tenemos la CEDAW, que tiene jerarquía constitucional, que también Nicaragua, y la Convención de Belén do Pará, que es específica
al regular derechos que tutela derechos que tienen que ver con la violencia contra la mujer. Y su propósito es erradicar y sancionar, o sea que los estados estamos todos, incluidos Nicaragua, obligados a investigar estos hechos y sancionarlos. La presunción de inocencia, o sea, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, es un concepto básico de la aplicación de la justicia. En el caso de la violencia familiar, es muy difícil de comprobar la responsabilidad de, en este caso, la mayoría de los casos, el padre o el tutor. ¿Ustedes cómo lo manejan a eso, doctora? Sí, primero me gustaría aclarar un poco. Sí. En mi rol de jueza de familia, nosotros tenemos en nuestros juzgados una Secretaría de Violencia Familiar. Sí, por supuesto, es en este ámbito donde se produce la mayor cantidad de casos de violencia de género y casos de abuso sexual. Tenemos muchísimos casos de abuso sexual infantil, muchísimos casos. Es el más grave de todos los maltratos. Claro, por eso imagino que debe ser muy difícil sostener esta cuestión del principio de inocencia. Nosotros actuamos bajo, es un fuero que no es penal, donde en penal se requiere una semiplena prueba para poder condenar a un agresor o victimario. En familia es otra cuestión. Sí. Se toman medidas de protección, medidas preventivas para hacer cesar la violencia. Claro. Esa es nuestra intervención en los casos de violencia familiar. Entonces tenemos una ley, que es la 11529, a nivel provincial, que prevé una medida autosatisfactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que con la sola denuncia nosotros estamos obligados a actuar con el relato de la víctima, una denuncia que ingresa por los canales apropiados y tomada de forma apropiada, ingresa al juzgado la denuncia y nosotros estamos obligados a tomar una de las tantas medidas de protección que puede ser desde un cese de hostigamiento, prohibición de acercamiento del agresor a la víctima y su grupo familiar, en su lugar de trabajo, o la exclusión del hogar del agresor. Por eso no intervenimos en violencia familiar. Con su experiencia de campo, sí, ¿a qué se debe tanto abuso sexual infantil? Bueno, no podría decir las causas son múltiples. Sí, hay muchísimos casos que se denuncian. Creo yo que el conocimiento y el aumento de causas tienen que ver porque hoy, al haber mayor información, hay la mayor información, el mayor conocimiento de las personas, de los ciudadanos, de los derechos que los amparan y la mayor cantidad de vías de denuncias que existen, porque hay muchos canales para poder denunciar y esto se hace conocer a la ciudadanía, se trabaja, se difunde, entonces la persona conoce sus derechos, facilita eso, el acceso a la justicia, y así se acude fundamentalmente al Poder Judicial. Claro. Fundamentalmente. Es donde el ciudadano, la ciudadana común van a buscar respuestas. ¿Cuál es el impacto de la ESI? Porque acá hemos escuchado que han crecido muchísimo los casos en el ámbito de denuncia, de alguna manera dentro de la escuela, dentro del ámbito escolar, cuando se tratan estos temas, ¿no? Sí, sí. Yo también doy algunos cursos en colegios secundarios, un programa que se llama Hablemos de Género, y noviazgos violentos. Y ahí te das cuenta cómo descubren los chicos situaciones que pasan en su hogar, que no las registraban como abuso, como malos tratos, incluso en la relación entre compañeros. Estamos viendo muchos casos de abusos sexuales entre compañeros últimamente. Y creo que se impone la educación sexual, se impone en los colegios. Esto no lo podemos seguir negando. Se vincula con lo que te decía antes. A mayor información hay un facilitamiento del acceso a la justicia. Hay cuestiones que están invisibilizadas respecto de la violencia. Ni las mujeres ni los chicos saben, ni los varones, que eso que hacen o eso que les están haciendo es violencia o puede ser un abuso. Saben que está mal, saben que lo que están viviendo no corresponde, se sienten incómodos, no lo dicen. Porque esto es una regla número 1, no se dice, el abuso no se dice, cuesta mucho contar el abuso. Y hay algo que es dolorosísimo y es lo que impide el conocimiento, es obviamente el miedo de la víctima. No se olviden que esto ocurre por lo general en el seno familiar, en el seno de la intimidad, y hay presión, hay miedo, hay amenazas, muchas veces explícitas y muchas veces no, pero en las criaturas la manipulación de la cabecita de una criatura no es difícil, y
hay un descreimiento, no solamente de la familia, sino de la sociedad. No se cree. Por eso esto de esta movida ahora, ¿no? De mirar cómo nos ponemos, en realidad también es yo te creo. ¿No? Y es muy importante. Bueno, justamente hoy se conoció otro caso, que es el de Pichín Bracamonte, que su ex esposa lo habría denunciado y él está absolutamente negando esta posibilidad. La mujer asegura que lo corrió con un bate y Pichín Bracamonte hace referencia a que todo se trata de dinero. Por eso va a poner como testigo a su hijo menor de edad. Es otra de las causas que seguramente tendrán repercusión mediática. Gracias por venir, doctora. Gracias, doctora. A ustedes, muy amables.